a leer la palabra de nuestro Dios. En esta noche está registrada en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, los versos del 1 al 13. Mateo capítulo 14, del 1 al 13. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado, le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque en ella tú hablas a nuestras vidas. Estamos aquí reunidos en tu nombre para estudiarla. Pedimos, Señor, que tu Espíritu nos guíe. Ilumina nuestras mentes, Señor, para entender estas verdades sagradas que tienes para nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos con esta serie de estudios sobre el Evangelio de Mateo. Esta noche el estudio lo hemos titulado El temor que pone lazo. La Biblia dice en Proverbios, hablando del temor del hombre que le pondrá lazo. Proverbios 29-25. Y precisamente la historia que nos sirve de reflexión en esta noche nos habla de un hombre que ejemplifica ese tipo de temor que pone lazo e impide que una persona venga a Dios en busca de salvación. Es su nombre Herodes, un hombre que por miedo llegó a cometer una barbaridad y no pudo ver realmente en Jesús el Salvador. Junto con Herodes, en este pasaje está el contraste de un hombre santo, un hombre que encarnó, podríamos decir, la fidelidad y el valor. Un hombre que se atrevió a proclamar la palabra de Dios sin diluirla, fielmente dijo la verdad y esto le costó. Tuvo que pagar un precio muy alto, su propia vida. Sabemos que la salvación es un regalo. También sabemos que la obediencia cuesta, ¿verdad? Y que a medida que uno decide vivir la fe de una manera auténtica, mayor será el costo. Cuando miramos esta historia y vemos lo que le sucedió a Juan el Bautista, nos preguntamos, ¿estaríamos nosotros dispuestos a ir hasta donde fue Juan con tal de ser fiel al Señor? Es una pregunta que nos hace pensar cuán seriamente hemos tomado nosotros el Evangelio. Hoy no estamos experimentando persecuciones por nuestra fe, pero esto no va a permanecer así. El Señor advirtió a los discípulos y también nos advierte a nosotros que vendrán persecuciones, porque el mundo ama lo suyo. Es decir, que aquel que no es del mundo será aborrecido por el mundo.
Bueno, estos dos personajes los vemos en este pasaje y es un contraste entre el temor que pone Lazo, ¿verdad?, que lo mostró Herodes, y la fidelidad y el valor que mostró Juan el Bautista. Quiero que consideremos este pasaje alrededor de varias ideas. En primer lugar, la reacción de Herodes. En el verso 1 y verso 2 dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Dice la palabra en aquel tiempo. Si nos ubicamos en el contexto de esta historia, probablemente cubre 1 año y medio a 2 directamente desde que Jesús se había bautizado. Y aunque Herodes el tetrarca no era judío y tenía poco interés en los judíos o en su religión, de alguna manera también llegó a escuchar la fama de Jesús. Dios le estaba dando también a este hombre una oportunidad. Sin embargo, no supo aprovecharla. No tuvo ojos para ver quién realmente era Jesús, ¿verdad? Dice la palabra que era Herodes el tetrarca. El término tetrarca se refería técnicamente a un gobierno de una cuarta parte. Pero este término llegó a usarse como un título general para referirse a cualquier gobernante subordinado de una provincia o región romana. Cuando finalmente oyó hablar de la fama de Jesús, en lugar de querer conocer más y buscar con humildad espiritual al Salvador, se llenó de temor, se llenó de angustia. ¿Por qué? Bueno, según explicó, aquí lo vemos, a sus criados en el verso 2, él llegó a creer que Jesús era ¿quién? Juan el Bautista, que había resucitado de los muertos. Bueno, aunque, como vamos a ver, él fue responsable directo de la muerte de Juan, estaba un poco agobiado por la culpa de haberle asesinado y tenía temor de que Juan hubiera regresado de los muertos para vengarse de él. Por Lucas nos enteramos de que esta idea no era original de Herodes, sino que él, dice la palabra en Lucas capítulo 9, verso 7 y verso 8, que él había oído de todas las cosas que Jesús hacía y estaba perplejo. Porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Otros: Elías ha aparecido. Y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. O sea, esto era una idea popular y él la recibió recordando la responsabilidad que había tenido, la gran responsabilidad en la muerte de Juan. Llegó a pensar que Juan había regresado para vengarse de él. En Lucas también, en el capítulo 9, verso 9, confiesa, dice: a Juan yo le hice decapitar y por una curiosidad morbosa procuraba verle. Bueno, en su mente, como dije, llena de culpa, este Jesús no era otro que quién, que Juan el Bautista resucitado de los muertos. Tuvo la oportunidad de oír de Jesús. Tuvo la oportunidad de conocer todas las cosas que había hecho. Sin embargo, no fue capaz de ver quién realmente era Jesús. Fue una reacción de miedo. Fue una reacción de temor. Ahora, ¿por qué? ¿Qué era lo que había hecho Herodes? Bueno, el pasaje nos continúa informando el motivo del por qué reacciona de esta manera.
su responsabilidad en la muerte de un hombre santo. En los versos del 3 al 11 está la historia, pero aunque la historia aparece a continuación, estos versículos nos están relatando una escena retrospectiva de acontecimientos que habían comenzado un año atrás o más. Precisamente cuando Jesús comienza su ministerio, en el tiempo en que Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y le había metido en la cárcel. Bueno, Juan no era un tipo diplomático. Juan, si pudiéramos clasificarlo o compararlo, era lo que realmente era, un profeta, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Si analizamos muchos de los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar muchos puntos de semejanza con Juan. Específicamente, la valentía que tenían estos hombres para proclamar la verdad de Dios y no pedir disculpas. O sea, no le daban ningún tipo de barniz a la verdad. La proclamaban fielmente tal como Dios se las había entregado. Y así era Juan. Desde que comenzó a predicar la verdad con toda fidelidad. Yo creo que si a Juan hoy lo juzgaran por los parámetros que tiene esta sociedad para juzgar, indudablemente lo considerarían un fundamentalista religioso, intolerante, cerrado, sin amor, un tipo que juzga, porque esto es algo que se usa hoy mucho cuando alguien proclama lo que Dios dice. Está juzgando. La Biblia dice, no juzguéis. Bueno, la Biblia no prohíbe el juicio. La Biblia lo que prohíbe es el juicio injusto. Y el juicio que hacemos sin antes habernos analizado. Pero si a Juan lo fueran a juzgar por los parámetros que hoy tiene la sociedad, indudablemente lo habrían considerado así. Juan no era un tipo diplomático. Como dije, desde que aparece con el mensaje, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Díganme honestamente cuántas veces escuchamos la palabra arrepentimiento en muchos púlpitos hoy. No queremos ofender a las personas y a veces se obvia algo que es esencial. En estos días estaba viendo el video de un músico, un video ya antiguo, pero me llamó la atención, que lo llevaron a CNN, a un programa que había con un cubano llamado Cala. Y me llamó la atención porque el título del video era ¿Es pecado ser gay? Y entonces le preguntaron directamente a ese músico, que además de ser músico, es pastor. Y el hombre le dice, esto parece que fue a raíz de lo que sucedió aquí en Orlando, ¿recuerdan? En la discoteca que asesinaron a un grupo de homosexuales allí. Y entonces él le pregunta, y entonces también a raíz de aquello salió un video de un pastor que había dicho que a los homosexuales, no sé si se acuerdan, había que matarlos a todos. Porque el Antiguo Testamento, bueno, eso también es otro disparate, ¿verdad? Otro loco. Y entonces llevaron a este para tratar de explicar. Y me acuerdo que el que conducía el programa le pregunta directamente, ¿es pecado ser gay? Y aquel hombre empieza con un cantinfleo y dice, no, te voy a responder esa pregunta, pero mira, si tú me preguntas si la mentira es pecado o esto otro, pero es que eso no era lo que le estaba preguntando. Era una respuesta, era una pregunta simple. Simple. Pero él estaba tratando de no ofender. Después, entre mucho cantinfleo, como dice, al final dice, bueno, sí, la Biblia dice que es pecado, pero el mensaje de la Biblia es un mensaje de amor, es un mensaje de buenas nuevas. Es cierto, el Evangelio es buenas nuevas, pero ese mensaje de Dios no odia la realidad de que hay que decirle a la gente que tiene que arrepentirse.
Y tú no le puedes decir a una persona arrepiéntete si primero no le dices que es un pecador. Hay que decirle la verdad a la gente con amor, pero usted no le hace ningún bien a alguien diluyendo el mensaje para no ofender. Sí, tenemos que ir y darle la verdad a la gente con amor, pero hay que decirles la verdad. De otra manera no entenderán nunca el evangelio. Cuando usted, como yo siempre digo, cuando usted va al doctor, usted va para que el doctor le diga la verdad. Por eso yo no voy. No está bien, yo sé que no está bien, pero cuando me decido ir es para que el doctor me diga de la verdad. Y aquí te la dicen sin pensarlo dos veces, crudamente y a veces sin amor. Bueno, hay que decir la verdad. Y Juan era un tipo que predicaba la verdad. Y desde que comenzó, la gente venía y él les decía, arrepiéntanse, y le hacían preguntas y él respondía. Dice la Biblia en Mateo 3:5, salía él toda Jerusalén, toda Judea, venía mucha gente. Ahora él no eludía decirles lo que tenían que hacer. Algunos soldados le preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y él dijo, conténtense con su paga, no hagan extorsión. Los publicanos también le preguntaron. Y él dio allí la respuesta. Dio un mensaje preparando a las personas para la llegada del Mesías. Tenían que arrepentirse y reconocer sus pecados. Ahora, este sujeto, en contraste con Juan, era un tipo perverso. Juan era un hombre de vida asceta, su mensaje era sombrío, sin embargo era un hombre respetado por el pueblo. Ahora también aquí se nos habla de un sujeto gobernante, Herodes, tetrarca, un tipo perverso, corrompido, descarado, dominado por una mujer, lujurioso, que no tenía control de sus pasiones. Podemos llegar a decir que en el mismo grado en que Juan era admirado y honrado, Herodes era despreciado y temido. O sea, estamos viendo un tipo peligroso, un asesino, despiadado. No es fácil entregarle el mensaje a alguien así. Y más cuando esa persona tiene toda la autoridad para acabar con nuestra vida. Es fácil hablarle a un amigo, salir a la calle y predicarle a una persona que tú no conoces, pero ir a un gobernante, a una persona. Herodes dice la palabra que había encarcelado a Juan, lo había metido en la cárcel. Probablemente eso haya sido el calabozo que estaba ubicado en su palacio en Maqueronte, un lugar terrible, sin luz, con el aire viciado y húmedo, sumamente incómodo para respirar. Imagínense estar en un calabozo en esas condiciones. Bueno, hoy los calabozos son lo más parecido a un hotel, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos. Aun cuando muchos no lo ven de esa manera. Yo, claro, no tengo ningún interés en ir a uno de ellos, pero yo sé lo que son calabozos en Cuba y calabozos aquí en los Estados Unidos, las prisiones. Aquí los presos viven relativamente cómodos, con ciertas comodidades que en otros lugares no hay. Imagínense ustedes en aquellos tiempos, en aquellas condiciones. Imagínense ustedes que usted va a un calabozo porque usted cometió un delito. Ahí no le queda otra que resignarse y decir, esto me lo busqué. Pero que usted es llevado a la cárcel por decir la verdad de Dios, ser fiel al Dios en el cual usted cree y en consecuencia tiene que ir a una cárcel, es difícil. Difícil de digerir, ¿verdad? Y él estuvo encarcelado en ese lugar más o menos por un año hasta que fue ejecutado. Me imagino que la comida allí debía haber sido pésima, los maltratos terribles. Ahora, ¿por qué Juan fue a la cárcel? Herodes metió a Juan en la cárcel, dice la Biblia, que por causa de ¿quién? De Herodías, la mujer
de Felipe, su hermano. ¿Qué pasaba con ella? Bueno, Juan le decía que no te es lícito tenerla. ¿Qué quería decir con esto? Ella no es tu mujer. Miren, el tetrarca había tomado a Herodías como su propia esposa después que la había seducido y se la había quitado a su hermano Felipe en una visita que él hizo a Roma. Con el fin de casarse con ella, tuvo que divorciarse de la mujer que él tenía, de su actual esposa, la hija del rey Aretas. Herodías era una de las mujeres más malvadas y perversas mencionadas en la Biblia. Creo que tal vez solo superada por la malvada Jezabel. A pesar de haber sido seducida al principio por Herodes, no pasó mucho tiempo en que ella como Jezabel se convirtiera en la que controlaba a Herodes o lo manipulaba, como hacía Jezabel con Acab, ¿verdad? Y debido a que tanto Herodes como Herodías ya estaban casados, su matrimonio era doblemente ilícito. ¿Por qué? Bueno, fíjense que el Espíritu Santo se negó a reconocerla como la esposa de Herodes. El Espíritu Santo inspira a Mateo, el evangelista, a escribir y a referirse a ella. ¿Cómo se refiere a ella? La mujer de Felipe, su hermano. Había estado divorciada de Felipe por una cantidad de años, pero a los ojos de Dios seguía siendo ¿qué? La mujer de Felipe. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana? Y el Señor le preguntó, le dijo, trae a tu marido. ¿Y qué le dijo ella? No tengo marido. Y el Señor le dijo, bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. No importa lo que ella considerara. O sea, son detalles que a veces leemos en la Biblia y pasamos por alto. Pero nos ofrecen mucha información acerca de cómo Dios realmente ve las cosas. Y esta mujer, a los ojos de Dios, todavía seguía siendo mujer de Felipe, su hermano, aunque había estado divorciada por una cantidad de años. El que un pecado se lleve cometiendo mucho tiempo, no lo hace diferente a lo que es. Es como aquellas parejas que llevan años viviendo en fornicación y tienen hasta hijos. A veces me han preguntado eso. Bueno, nosotros llevamos 10 años juntos. ¿Qué debemos hacer? Casarse. Pero un papel que, bueno, un papel sí dice. Eso es un testimonio. Sí hay que hacerlo. Ahora, porque lleves 10 años en una relación, llevas 10 años en una relación pecaminosa. Eso no va a cambiar. Como yo he dicho, un pecado, porque sea popular, y cuando digo popular es porque mucha gente lo cometa, no va a dejar de ser pecado. Como el caso de la fornicación, que muy poca gente hoy cree en la familia y en que debe casarse. Y a los ojos de muchos es normal que una pareja esté viviendo sin casarse. Bueno, pero a los ojos de Dios sigue siendo pecado. O sea, la Biblia es clara. Dios es específico. Y esto fue lo que pasó con este sujeto. El nuevo matrimonio no solo era ilícito, sino que además era incestuoso. Herodías era hija de Aristóbulo, otro medio hermano de Herodes, lo que convertía a Herodías en sobrina de Herodes. Ahora, no se sabe a ciencia cierta, porque la Biblia no lo dice, en qué lugar y cómo Juan el Bautista confrontó por primera vez a Herodes acerca de su matrimonio no lícito. Es probable que el tetrarca haya llamado a Juan a su palacio para que éste realizara algún milagro tal como hizo con Jesús.
Pero independientemente de quién iniciara la reunión y en qué condiciones, Juan se presenta al rey con un mensaje de reprimenda mordaz en lugar de una señal milagrosa. Imagínense, el hombre que había llegado predicando el arrepentimiento se atrevió a decirle a Herodes que lo que estaba haciendo estaba mal. Lo que le dijo a Herodes, lo que estás haciendo es pecado. Ahora, me gustaría preguntarle a estos promotores de ese evangelio tan dulce, que repugna, tan lleno de azúcar, ¿cómo ellos ubican la predicación de Juan? ¿Vas a considerar a Juan un loco? Tendrías un gran problema porque el Señor dijo que fue grande. Y Dios aprobó el ministerio de Juan el Bautista, como aprobó el ministerio de los profetas del Antiguo Testamento que tuvieron el valor para poner la verdad. Un Elías que le dijo a Acab lo que tenía que decirle y a Jezabel, ¿verdad? Un Natán que se atrevió a decirle a David, has pecado, tú eres ese hombre. Y podríamos seguir mencionando otros personajes del Antiguo Testamento que pagaron el precio. Jeremías. Tuvieron que pagar el precio por ser fieles a Dios y entregar el mensaje. Este hombre le entregó el mensaje de reprimenda al rey, aunque podía costarle pero que muy caro. Por las palabras que leemos en la Biblia dice que Juan le decía. O sea, esto nos da la idea de que Juan había reprendido al rey y a su esposa en más de una ocasión. O sea, había insistido una y otra vez en lo que estaban haciendo. Estaba mal. Tanto Herodes como Herodías estaban indignados por el atrevimiento del profeta. Y ella, más que él, quería matarle. Ahora, de no haber sido, aquí dice la Biblia que Herodes temía al pueblo, porque el pueblo tenían a Juan por profeta, habrían matado a Juan de manera inmediata. Ahora, Juan, ya dije que no era un tipo diplomático, era un hombre sin miedo, porque le tenía temor al Señor. Y no titubeó, al menos yo no lo veo aquí, en confrontar a Herodes y a Herodías con su maldad, tal como lo había hecho con los fariseos y los saduceos, a quienes llamó en Mateo capítulo 3, ¿se acuerdan? Generación de víboras. Dice, y al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Qué tremendo hombre era Juan. Ahora quiero que observemos un poco a Herodes. Podemos llegar a pensar que los sentimientos de Herodes eran un poco ambivalentes. Yo creo que le temía a Juan tanto como lo fascinaba. Por ejemplo, en Marcos, en el capítulo 6, verso 20, dice, porque Herodes temía a Juan, Marcos 6:20, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea, esto es un contraste. El rey escuchaba de buena gana al hombre a quien quería matar. Sin duda, yo me imagino que esas audiencias de Juan con Herodes debieron haber sido el único alivio que tenía Juan de los tormentos en la cárcel. Pero para el profeta no eran una vía de escape, sino la oportunidad de testificarle del Señor y llevar a su perseguidor al arrepentimiento y la fe. Por eso es que él no cambió su mensaje. Y eso es algo que tenemos que entender. No es un capricho nuestro, no es nuestra intención ser calificados como personas beligerantes, que nos gusta la contienda. No, es que es demasiado lo que está en juego cuando nosotros no le decimos la verdad a las personas.
Yo siempre digo, bueno, tiene que estar balanceada la verdad con el amor. No puede faltar el amor, porque la verdad sin el amor es brutalidad. El amor sin la verdad es puro merengue. O sea, tiene que haber un balance, pero tienen que estar los dos elementos. Yo recuerdo hace unos años de un grupo que salía a las calles con unos carteles hablando en contra de la homosexualidad y no sé qué, pero el problema no era ese. Ellos hacían sus manifestaciones y a donde quiera que iban ofendían, se van a ir para el infierno. A una de esas personas que iba a esa iglesia, lo invitaron a una universidad, a una escuela, y aquella mujer, porque ese video yo lo vi, se puso a decirle cosas a los jóvenes que estaban allí. Y yo decía, pero qué oportunidad más preciosa está perdiendo esa gente por esa locura. No, tú puedes hablar del pecado, la Biblia nos manda, pero no puedes olvidarte del amor. Además, es un error condenar a la persona y no darle un remedio. Es como decirle, estás enfermo, te vas para el infierno, y la solución. Eso era lo que estaban haciendo esta gente. El Señor nos mandó a predicar, hay que hablarle a las personas de que hay una esperanza. No sé si ustedes me entienden lo que le quiero decir. El mensaje del Evangelio tiene los dos elementos. Si nosotros nos vamos a un extremo, podemos estar sacrificando la verdad. Y Juan, en cierta manera, su mensaje era un mensaje de juicio, pero estaba señalando ¿a quién? Al Mesías. Él dijo, ya viene, el aventador está en su mano. Arrepiéntanse. El reino de los cielos ha venido. Y Juan aprovechó la oportunidad y testificó a Herodes del pasaje en Marcos 6, así como del hecho de que Herodes se entristeció por la petición de Herodías. Parece que el rey había ido desarrollando cierto tipo de afecto por Juan. Porque en realidad, cuando una persona es fiel a Dios, aún los impíos tienen que percibirlo. Fíjense que él respetaba a Juan. Dice la Biblia que lo consideraba un varón justo y santo. Sabía que no era un hipócrita como los religiosos a los que estaba acostumbrado a relacionarse. Sin embargo, había seducido a una mujer muy peligrosa. Bueno, esta mujer tenía pocos equivalentes en cuanto a su inmoralidad, astucia maligna o venganza. Tenía a Juan atravesado y quería buscar la manera de quitarlo del medio y esperó la oportunidad correcta para ella. ¿Cuándo se presentó? En el cumpleaños de Herodes. Su hija Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Herodías estaba tan llena de odio, tan llena de venganza, tan llena de inmoralidad, que no tuvo reparos en involucrar a su propia hija en esa danza obscena, porque esa danza era una danza bien sensual para tratar de provocar las pasiones, despertar las pasiones. La puso a danzar delante de sus padrastros y los invitados, y el objetivo que ella tenía era asesinar a Juan. ¿Qué logró? Bueno, dice la Biblia que agradó a Herodes. Agradó es una expresión más sofisticada para decir que se excitó sexualmente. El rey estaba borracho. Estaba tan enamorado de su hijastra que de manera imprudente le prometió bajo juramento darle todo lo que le pidiese. Dice Marcos 6:23 que hasta la mitad del reino le daría. Y esta era la oportunidad de oro que estaba esperando Herodías. De modo que, dice que la muchacha, instruida primero por su madre, le pide a Herodes, dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Hermanos, creemos que esta danza fue preparada, manipulada por Herodías para
lograr su objetivo en esa promesa del rey, del gobernante borracho, lascivo y libidinoso que era su esposo. Fíjense que cuando le hizo la petición, y para que no cambiara de opinión cuando se le pasara la borrachera, Herodías le dijo a su hija: pide aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y dice Marcos 6:25, quiero que ahora mismo me dejen en un plato la cabeza de Juan el Bautista, como si estuviera pidiendo un postre, como si no se tratara de un ser humano. Fíjense hasta dónde es capaz de llevar la perversidad a los seres humanos. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. No es que la palabra del rey fuera respetada y que romper su juramento empañaría su reputación, ya que este monarca era caracterizado por el deshonor y la hipocresía. Pero en el antiguo Oriente, en el cercano Oriente, una promesa hecha con juramento se consideraba sagrada e inviolable, y más cuando la hacía un gobernante. Y aunque a Herodes le importaba un comino los principios, se preocupaba por la apariencia. Y al incumplir su promesa, quedaría en vergüenza delante de los que estaban con él a la mesa, muchos de los cuales probablemente eran políticos y militares. Herodes se entristeció, pero su tristeza no tenía que ver con el arrepentimiento por el pecado. Al igual que Pilato, sabía que Juan era inocente, como Pilato sabía que Jesús era inocente, pero por la presión cedió. En lugar de admitir el tonto exceso de su promesa, y el rey permitió que fuera usado, y con rapidez Juan fue decapitado en su celda. Qué tremendo acto de injusticia, de barbaridad. Juan estaba atravesando tiempos difíciles. Ustedes recuerdan que él mandó en ese tiempo preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Esto nos da una idea de lo que pasó Juan en la cárcel. Y entendemos a Juan, como entendemos también lo que pasó José por ser fiel a Dios y fue llevado a la prisión. Cuando, repito, usted hace algo malo y en consecuencia recibe algo malo, eso se digiere más fácil. Pero lo otro, ahora, él entró en la cárcel para no salir. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora el Señor le suplió la pregunta, ¿verdad? Jesús no lo liberó de la cárcel. Tenía el poder para hacerlo, siendo Dios seguro. Y eso es algo que muchas veces nosotros no entendemos. Y se nos ha predicado, muchas veces hemos oído tantas mentiras. La gente hoy quiere que Dios sea el genio de la lámpara, que le conceda todos sus caprichos. Y parte de esos caprichos es vivir una vida cómoda. Cada vez que estoy en un problema, Señor, sácame. Me enfermé, Señor, sáname. Ahora piense por un momento, si Dios nos fuera a decir que sí a todas nuestras peticiones, primero, ninguno de nosotros nos moriríamos. ¿Entienden? Esto no es algo que nosotros estamos viviendo ahí. La misma Biblia nos revela cómo a veces Dios trabaja de manera que no entendemos. Pero Juan sabía a dónde iba. Y sabía que el lugar a donde iba valía mucho más que lo que había experimentado en este mundo. Fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Bueno, la morbosa fascinación de Herodes con Juan y con lo milagroso y lo sobrenatural no tenía nada que ver con una búsqueda auténtica de la verdad. Tampoco tenía que ver con la búsqueda sincera de la salvación. Era curiosidad, curiosidad religiosa que adorna la incredulidad, aquella que se hace impenetrable a la verdad, al amor, a la gracia. Rechazó a Cristo y Cristo rechazó a Herodes.
por miedo a una mujer, por temor a su reputación, por miedo a sus amistades, por temor a su trono y por carecer de amor a Dios, condenó su alma para siempre. Ahora, quiero que veamos la respuesta de Jesús cuando Él sabe o se entera de lo que había sucedido. En Juan capítulo 14, verso 12 dice, entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades. Dice que en un final hermoso de esta terrible escena, llegan los discípulos de Juan, toman el cuerpo y lo entierran. Bueno, es difícil imaginar el dolor que debieron haber experimentado ellos mientras trasladaban aquel cuerpo decapitado del hombre que amaban y que seguían fielmente. Juan fue un hombre grande, piadoso, el amigo, el maestro de ellos. Posiblemente siguiendo anteriores instrucciones de Juan, los discípulos fueron y dieron las nuevas a Jesús de lo que había ocurrido. Jesús amaba profundamente a Juan. Y cuando oyó las noticias se apartó a un lugar desierto y apartado. Bueno, algunos han llegado a sugerir que Jesús salió de la región por temor a correr la misma suerte de Juan. Pero si Juan no le temía a Herodes, ¿cuánto menos le iba a temer el Señor? Además, ¿por qué quería escapar de una amenaza si sabía que muy pronto se iba a enfrentar con la muerte? La única respuesta que me convence es algo que he visto en los evangelios y que se repite una y otra vez. El Dios de la Biblia no improvisa. Tiene un plan. Y dentro de ese plan está su tiempo. Ustedes podrán haber leído en los evangelios muchas veces la frase, porque mi hora no ha llegado. El tiempo se acerca. No ha llegado mi hora. O sea, Jesús no solo vino a morir, sino que lo hizo en el tiempo de Dios. Y esto es una evidencia de que no había llegado todavía su tiempo. Por eso sencillamente se retira. Bueno, hermanos, Juan el Bautista fue el primer mártir, podemos decir, del cristianismo. No fue Esteban. A veces decimos, bueno, Esteban fue el primer mártir del cristianismo. El primer mártir en morir por Cristo fue Juan. Y parece indudable que Jesús tomó esa oportunidad con el objetivo de preparar aún más y más a sus discípulos acerca de lo que le esperaba. Pronto le tocaría a él. Luego le tocaría a ellos, incluso a Matías, que fue el sustituto de Judas. Todos padecieron el martirio, excepto Juan, que murió en el exilio. La mayoría de los cristianos en el mundo de hoy tienen relativa libertad para practicar y proclamar su fe. Sin embargo, hay muchos que están sufriendo un destino como el de Juan. Y creo, hermanos, firmemente que las cosas no van a seguir para siempre cómodas y agradables para nosotros aquí en Estados Unidos de América. Yo creo que vienen tiempos difíciles, tiempos de persecución. Y es bueno que nos preguntemos una y otra vez, ¿estamos dispuestos nosotros a morir por el Señor si llegara el momento, tal como Él murió por nosotros? ¿Estamos dispuestos a entregar nuestras vidas por la fidelidad a Jesucristo? Bueno, es una pregunta muy seria y que debemos considerar, sobre todo por estos tiempos que estamos viviendo, donde la fidelidad de muchos ha sido tambaleada por un virus. Imagínense, por entregar el mensaje del Señor fielmente. Y les voy a decir algo, decir lo que dice la Biblia, se va a convertir en una ofensa grave. Y de hecho, pueden llegar a que se convierta hasta en un delito penado. Decirle a la gente, tienen que arrepentirse, oh sí. Bueno, yo no sé si ustedes saben que la red social de Facebook no es algo que está haciendo ahora, ya lleva tiempo haciéndolo. Cuando no le conviene algo que la gente postea,
sin suficientes argumentos para juzgarlo como algo intolerante o falso, sencillamente lo eliminan. Y te mandan un mensaje diciendo, imagínate que alguien te pregunte sobre ciertos pecados que hoy son muy populares. Que te hagan la misma pregunta que le hicieron a aquel sujeto que fue al programa, como les conté al principio, de CNN, y te pregunten, ¿ser gay es pecado? Miren, el punto no es que ser gay, homosexual, sea un pecado más grande que otros. Nunca he creído eso. Yo creo que todos tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados, porque a veces nos enfocamos en un solo pecado, y hay pecados que se vuelven respetables. Así hay un libro, no lo he leído todavía, pero me imagino que trata sobre eso. Pecado respetable. ¿Saben cuál es un pecado respetable? La mentira. Hay cristianos mentirosos que con una facilidad tremenda dicen una y otra vez mentiras. Y si usted va al libro de Apocalipsis y se pone a leer algunos pasajes, se va a sorprender de encontrar a los mentirosos en la lista de muchos que irán al lago de fuego. Y todos los mentirosos, dice así la Biblia. Ahora, lo que pasa con el problema de la homosexualidad es que se ha convertido en algo de moda. Y hay una agenda establecida para tratar de imponérsela a los demás. Y ese es el problema. Entonces, si mañana viene alguien y te pregunta, ¿y tú qué piensas? Y tú le dices simplemente lo que dice la Biblia, oh, tú eres un homofóbico, eres un intolerante. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Hace unos años estaba el comentario de que iban a obligar a los pastores, sobre todo estábamos en la presidencia de un señor que aprobó los matrimonios entre homosexuales, el presidente Obama, y su vicepresidente en aquel momento, ya lo mencioné, se congració con la comunidad homosexual casando a una pareja de homosexuales. Hoy todavía sigue creyendo lo mismo. Ahora, estaba el comentario de que se iban a obligar a los pastores a que si venía una pareja gay a la iglesia tenían que casarlo. Y ustedes saben lo que sucedió con aquellos cristianos que tenían una dulcería y que se negaron a confeccionar un pastel para una boda homosexual. Y todo esto se volvió un escándalo. Y había alguien que me dice, usted tiene que tener cuidado. Le dije, mire, a mí nunca me ha preocupado eso. ¿Sabe por qué? Porque no me preocupa lo que puedan hacer mañana. Mi postura siempre va a ser la misma. Ahora lo que sucede es que quizás no hayan consecuencias, pero puede que mañana lleguen las consecuencias. Y parte de nuestra fe es enfrentar esas consecuencias. No puedo ceder a lo que Dios ha dicho. No puedo cambiar lo que Dios ha dicho. Y si Él no me ha fallado a mí, yo no puedo fallarle a Él. Les estoy diciendo, hermanos, que van a venir tiempos difíciles. Ahí está el modelo de Juan. La pregunta es, ¿cuánto nos hemos alejado de esa fidelidad? De hecho, la gente viene a la iglesia para escuchar todo lo contrario. No quieren que le digan esto. Pues déjenme decirle, no sabemos qué va a venir mañana, pero sí tenemos la palabra y el Señor nos ha advertido. No para que nos llenemos de temor, sino para que estemos preparados. La Biblia dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Que el Señor nos ayude a poder implementar esa fidelidad. Que el Señor nos bendiga.